Muy bien, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es que hoy toca ya ver la presentación que se refiere el ciclo de reproducción celular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a repasar un poquito lo que estuvimos dictando ayer, que son los conocimientos previos antes de entrar al ciclo celular. Vimos varias definiciones, entre ellas estaba la del ciclo celular. Karen, ¿de casualidad tienes ahí la definición o te acuerdas cómo era? Como dijo maestro. Vamos a repasar las definiciones que estuvimos viendo ayer. Me parece que les di la de ciclo celular. No sé si la tienes por ahí, para que nos recuerdes cómo es. Ciclo celular. Sí. Ah, sí, la tengo. Ok, a ver. Ya, es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Exactamente. Entonces, para que entendamos muy bien cómo es la división celular, tenemos que saber que es un ciclo de división de una célula y todo lo que tiene adentro. ¿Ok? Distinguimos que Hola, son... profe. Hola, Coral, buenos días. Dice, espera, vi que Ah, alguien bueno, ya no le escribió. voy a decir nada, ya no le digo nada. ¿Por qué? Dice Hilary, No, dice maestro, mi nada. compañero José Antonio no le permite entrar al link. Hay chispas. Pues no sé, no me ha llegado para confirmarle. Pero pues si se conecta, sí lo voy a aceptar. De hecho, es el único que me falta. José Antonio y Jorge. Pero pues bueno, si sabes algo, me dices. Eh, entonces, vamos a ver, Loani, ¿tienes la definición de mitosis? Fue la que dictamos ayer. Es el proceso de división nuclear seguido de la división citoplasma. Ok, es una división celular en la que la célula divide su contenido nuclear y su citoplasma. Muy bien, eso es básicamente lo que vimos ayer, que era la mitosis. Vimos que tiene diferentes fases, hoy las vamos a ver ya más a detalle. Y algunos conceptos que debemos saber es, por ejemplo, el ADN. Ya habíamos definido hace varias clases qué es el ADN. Ya sabemos qué es nuestra información genética. Y cuando se trata pues bueno, de estar en el núcleo, el ADN tiene la forma de cromosoma, ¿ok? ¿Alguien tiene ahí la definición de cromosoma? Evelyn, perdón, Karime. Es una estructura que contiene el ADN. Ok, vamos a ver que el cromosoma es una estructura que está formada de ADN, ¿ok? Normalmente el ADN está en forma de una cadenita que está libre dentro del núcleo, pero cuando la célula se va a dividir, se transforma en cromosoma. Y tal como nos acaba de decir Karime, el cromosoma es una estructura formada por ADN y tiene diferentes partes. Eh, Carla Viridiana, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Carla. Mencióname una de esas partes que tiene el cromosoma. Vimos que tenía dos, que son las cromátidas hermanas y su centrómero. ¿Te acuerdas cuáles son las cromátidas hermanas? Son las dos mitades de la estructura donde del doble de un Ay, cromosoma o algo pero así. era de Carla. Por eso soy yo, Es que, maestro. es que vi a Karime que estaba leyendo y como que me pareció que ella lo dijo. Ok, No, son las estructuras de qué, perdón? son las estructuras que de dos mitades de la estructura doble de un cromosoma. Exactamente, si te acuerdas, el cromosoma es como una X y esos palitos que tiene son sus cromátidas hermanas. Ariadna, ¿te acuerdas de lo que es el centrómero? Ahí si pensamos en esa misma estructura del cromosoma, ¿qué sería su centrómero? Es de la estructura que une las dos las enfiómanas hermanas. Las cromátidas, exactamente, es Ándale, la las parte de, cromátidas hermanas. exacto, es la parte del medio del cromosoma, es como un cinturoncito que mantiene unidas a esa estructura. Muy bien, vamos a ver quién más. Fernando, ¿me escuchas?
Sí, maestro. Ok, Fernando, ¿te acuerdas de lo que es el uso? El uso mitótico. Es una estructura alargada parecida a una jaula que consiste en fibras delgadas hechas por microtúbulos. Exactamente. Lo que va a hacer el uso es que va a romper a los cromosomas, les va a quitar esa forma de X y los va a dividir para que una parte se vaya de un lado de la célula y la otra del otro antes de que se puedan dividir. Muy bien, Fer. ¿Qué otra definición nos falta? A ver, América. ¿Nos faltó mencionar alguna que tengas por ahí anotada? Son todas las que vimos. Ok, muy bien. Yo Falta creo el que eso es lo uso. principal. Ahora ya vamos a entrar a la fase del ciclo celular. Les voy a compartir la presentación. Profe, también vimos el uso. Sí, eso es lo que nos acaba de leer Fernando. ¿Qué es el uso Acabo de mitótico? leer el niño. ¿Cómo? Es el que acaba de leer, no sé cómo se llama. Sí, es el que nos mencionó Fernando. Sí, Ah, gracias. no le escuché. No, no hay problema. Ok, ahí les voy a compartir. Está un poco lenta mi compu. Nada más dejen que me cargue. No sé si ya lo logran ver, pero en mi computadora está oscuro. ¿Ok? Ahí está. Creo que ya se puede mirar más o menos. Entonces, vamos a ver. Ya habíamos definido nosotros lo que es la mitosis. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ciclo de reproducción celular es mitosis y meiosis. ¿Ok? Si recuerdan, hace mucho tiempo, al principio, cuando les dicté los postulados de la teoría celular, habíamos distinguido que, por ejemplo, había un postulado que decía que las células provienen de células existentes. Eso se refiere a que las células pues no aparecen por arte de magia, ¿no? Sino que surgen a partir de la división de otras células. O sea, siempre es una célula y a partir de eso se crean todas las demás. Entonces, aquí distinguimos que había mitosis y meiosis. No sé si alguien tiene la definición por ahí, que me pueda decir. ¿De qué dijo? Las definiciones de mitosis ¿De qué y dijo? meiosis. Permítame un momento, muchachos. Anda, que los perros están ladrando. Sí. Entonces, necesito que se calme. Después de Yo, una profe. palabra como de una A letra ver, como la B, Coral. C, como la N, No soy Vas a coral, no soy coral. plan, A ver, están leyendo todos al mismo tiempo, entonces necesito que uno nada más me diga. Entonces, por ejemplo, Yo le dije que me repitiera la pregunta para decirle la respuesta. ok, cuando les dicté la parte de los postulados de la teoría celular, había un postulado que decía que las células provienen de células preexistentes, ¿ok? Entonces ahí les dicté lo que era mitosis y meiosis. No sé si lo tienes ahí anotado por ahí. Yo sí. Yo tengo uno también. El de mitosis se define como la división celular de células somáticas, todas nuestras células de cuerpo, a excepción de las células sexuales. Y la meiosis ¿Ok? es la división celular de las células sexuales. Exactamente. Si nosotros pensamos en todas las células que tenemos en el cuerpo, las dividimos en dos grupos. Tenemos las somáticas, que son todas en general, del cerebro, de la piel, los músculos, de cualquier parte de su cuerpo. Y las otras son las células sexuales, que distinguimos exclusivamente el óvulo y el espermatozoide según sea el caso. ¿Ok? Entonces, ahora todo lo que toca ver ahora es esa división celular de esas células, ¿ok? Ya sabemos que mitosis son células somáticas, que son las de todo el cuerpo, y meiosis son las células sexuales, ¿ok? Entonces ya iniciamos con el ciclo celular. Entonces, Larisa, ¿puedes leer, por favor? Conjunto de actividades de crecimiento y división celular. Consta de dos fases principales, interfase y mitosis. Muy bien.
Para entender un poquito cómo es todo el ciclo celular, es un ciclo, así se le llama, porque está constituido de diferentes partes, ¿ok? Entonces, aquí, tal como nos leyó Larisa, todo el ciclo celular es un conjunto de actividades, porque en cada una ocurren cosas diferentes, de crecimiento y división celular. Porque primero, la célula, antes de dividirse, tiene que crecer muy grande, ¿ok? Tiene que romper su membrana plasmática y después se tiene que dividir. Por eso dice ahí, es un conjunto de actividades de crecimiento y posteriormente de división celular, ¿ok? Tiene dos fases el ciclo celular. Una es la interfase, que se le conoce como fase de preparación celular, y después viene la mitosis. La mitosis como tal tiene aparte sus propias fases. Entonces, por eso les puse este dibujito. Yo sé que está en inglés, pero es de lo más fácil que pueden encontrar para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Tenemos a la interfase, que es la primera fase del ciclo celular. Se le conoce como fase de preparación de la célula, ¿ok? Esa interfase tiene tres fases por su propia cuenta, ¿ok? La G1, la S y la G2, ¿ok? En cada una de ellas ocurren actividades diferentes y todas están dentro de la fase de preparación de la célula, que es la interfase, ¿ok? Entonces, les repito, esa interfase es la fase de preparación y va antes de la mitosis. Entonces, en la G1, que sería la primerita fase de la mitosis, perdón, de la interfase, lo que hace la célula es que crece, así literal, se ensancha, se hace gordita, se hace más grande y lo hace para romper su membrana plasmática. Sabemos que la célula está rodeada por una membrana plasmática, entonces lo que tiene que hacer es romperla por un momento, ¿ok? Para que se pueda dividir. Entonces para eso ella aumenta su tamaño. Todo eso ocurre dentro de la interfase, específicamente en la G1. Por eso aquí dice G1 es igual a growth phase, es decir, fase de crecimiento, cuando la célula se hace grande. Después, dentro de esa misma interfase que es la fase de preparación, viene la fase S. Aquí en la fase S distinguimos algo que se llama replicación del ADN. Por eso dice ahí DNA replicated, que se refiere a la replicación del ADN. Es decir, el ADN se hace una fotocopia de sí mismo, ¿ok? Ya sabemos que el ADN normalmente no está en forma de cromosoma. Si nosotros googleamos cómo es el ADN, vamos a ver que es como una doble hélice que está como en espiral, ¿no? Y es larga, 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 tiene muchas pares de aminoácidos, de base, ¿ok? Y normalmente ahí está dentro del núcleo sin molestar a nadie, ¿ok? Cuando la célula se va a dividir, después de que la célula se hace grandota en la G1, que forma la primera parte de la interfase, dentro del núcleo ocurre la fase S. En esa fase, el ADN lo que hace es que se saca una fotocopia a sí mismo y se convierte en dos cadenas de ADN, ¿ok? Después, esas dos cadenas de ADN, siempre dentro del núcleo, van a entrar en la tercera fase de la fase de preparación, que es la interfase, y es la G2, ¿ok? Aquí en G2, aquí dice, G2 es una condensación del ADN, ¿ok? ¿A qué se refiere? A que esas dos cadenas de ADN que ya están, lo que van a hacer es que se van a condensar y van a agarrar la famosa forma de cromosoma que ya conocemos, ¿ok? Entonces, en esa primera interfase, primero la célula se hace grande, después dentro del núcleo, el ADN se saca una copia a sí mismo y después esas dos copias se convierten en cromosomas, ¿ok? Posterior a eso, ya la célula está preparada para dividirse. Entonces viene la segunda parte del ciclo celular, que es la mitosis, ¿ok? En la mitosis, aunque es una fase rápida, porque en realidad pasa muy rápida, ¿ok? Distinguimos cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y cuando esas cuatro terminan, al final tenemos la citocinesis. La citocinesis es únicamente cuando la célula está como una burbujita y ¡plap! Se separa y se forman dos. Eso se le conoce como citocinesis. La acción de que la célula se separa para tener dos. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron lo que es la interfase y cuáles son cada una de esas fases, G1, S y G2? Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Lo puede volver a explicar, maestro? Me tuve que salir porque me estaba fallando la computadora. Claro, ahí va. Empezamos el ciclo celular.
Entonces, la célula lo primero que tiene que hacer es prepararse para dividirse. Entonces, antes de que entre en la mitosis, que ya es la división celular, ¿ok? Primero tiene que prepararse. Entonces, el ciclo celular como tal lo dividimos en dos partes, su fase de preparación y la mitosis, que es la división. Entonces, en esa interfase que es su preparación, distinguimos tres fases. Está la G1, que es la fase en la que la célula crece o aumenta de tamaño para romper su membrana plasmática y que se pueda dividir. Después viene la fase S, ya que la célula se hizo grandota, adentro de su núcleo, el ADN, que está en forma de cadenita, se multiplica, o sea, se saca una copia a sí mismo para que haya dos cadenas de ADN, ¿ok? Después de eso, esas dos cadenas de ADN entran en la tercera fase de la fase de preparación, que es la interfase, y en esta fase lo único que hace es que el ADN se condensa, lo que se traduce como en la formación de los cromosomas, ¿ok? Todo eso está ocurriendo dentro del núcleo. Posteriormente, termina esa interfase y ahora sí, inicia la mitosis. La mitosis tiene profase, metafase, anafase y telofase, y terminamos al final con citocinesis, que es la ruptura, y formas dos células. ¿Ok? No sé si te quedó claro. Si no lo puedo volver a repetir, no hay problema. Ahí está. Esa es toda la mitosis, son esas cuatro partes. La mitosis corresponde a la segunda parte del ciclo celular. Ya sabemos que la primera es la interfase y tiene sus tres fases de preparación. Después ya viene la división, que es la mitosis. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva es para recordar un poquito lo que les había dictado ayer. Entonces, Monse, ¿puedes leer, por favor? Cada cromosoma consiste de dos cromátidas que se mantienen unidas por un centrómero. Así es. Eso es nada más para recordar un poquito. Ya vimos que en la interfase la célula se preparó para dividirse, primero se hizo grandota, luego dentro de su núcleo el ADN se duplicó y después esas dos cadenas de ADN se transformaron en cromosomas. Ya sabemos que los cromosomas, cuando se forman, están formados de dos cromátidas, ¿ok? Que son estos dos palitos que tiene la X. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué son dos? Pues porque si recuerdan en la fase S de preparación celular, el ADN, que normalmente es una sola cadena, se multiplica y se forman dos, entonces se rompen varias partecitas. Y es así como un cromosoma en realidad tiene una información duplicada. Normalmente solamente tendríamos esto que está aquí abajo, ¿ok? Entonces, cuando el ADN se replica, ya tiene duplicados de sí mismo, entonces ya puede formar estos cromosomas, que básicamente es el ADN que está multiplicado por 2 y se junta en una estructura que se llama cromosoma, ¿ok? Y se une a través de un centrómero, que es la parte del medio. Y se junta y se hace dos veces a sí mismo en forma de cromosoma, para que posteriormente, cuando la célula se divida, cada una se lleve una parte de esa nueva información genética. O sea, no es nueva, sino que es una copia de la misma. Pero simplemente se va a llevar su correspondiente parte a cada lado, para que cuando tengas una célula nueva, pues esa célula no tenga la información genética dividida, sino que va a tener su propia información completa, gracias a que antes de dividirse, el ADN se duplicó. ¿Ok? Por eso lo hace en su fase de preparación. No sé si les quedó claro eso. Si no, lo podemos volver a explicar. De todas maneras voy a regresar. Y aquí mismo, recordemos, se prepara la célula, se hace grande en esta parte. Aquí se multiplica el ADN, o sea, se forman dos cadenas. Después esas dos cadenas se condensan y forman cromosomas. Y los cromosomas nos quedan de la siguiente manera, ¿ok? Es el ADN que está duplicado. Aquí hay una parte y aquí está la copia de esa misma parte, ¿ok? Y se unen a través de un centrómero. Después ya viene la mitosis, ¿ok? Como tal. En la mitosis vamos a distinguir 4 fases antes de que la célula se divida, ¿ok? Tenemos a la profase, tenemos a la metafase, tenemos a la anafase y tenemos a la telofase, que sigue de la citocinesis, ¿ok? Entonces, esta es la primerita, es la profase. Entonces, ¿puedes leer, Ariadna, por favor?
Dice, condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Nucleolo y membrana nuclear desaparecen. Síntesis del uso mitótico. Ok. Entonces, ¿qué estás viendo en esa imagen, Ariadna? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puedes identificar ahí de estructuras? Para empezar, ahí tenemos a los cromosomas. ¿En dónde están esos cromosomas? ¿En qué parte de la célula están encerrados? En el núcleo, pero están los otros dos centrosomas que se están dividiendo así hacia los polos. Exactamente. Si recordamos, estos compañeritos que están aquí, que los vimos cuando vimos los organelos celulares, son los famosísimos centriolos. Los centriolos decíamos ahí en esa diapositiva que sirven para la división celular. Bueno, pues esta es su verdadera función. Los centriolos lo que hacen, ya cuando entramos en la mitosis, que ya se preparó la célula, creció, dentro del núcleo se formaron los cromosomas, que cada uno es el ADN que está duplicado por 2, ¿ok? Entonces, aquí lo que ocurre es que los centriolos entran en acción. Normalmente tenemos 2 pares de centriolos. Entonces, lo que hacen es que unos se van arribita de la célula y otros se van abajo, ¿ok? Entonces, ellos, ahora sí, dan lugar a algo que se llama uso mitótico, que es lo que ya les había dictado, que es una estructura en forma de jaula, ¿ok? Que va a arrastrar a los cromosomas. Entonces, en esta primera fase de la mitosis, que ya correspondería a la división como tal, aparecen los centriolos, que lo que hacen es que forman al uso mitótico. En la primera fase es lo único que hacen, formar al uso, que es esta famosa jaulita que vemos acá, ¿ok? Mientras tanto, en el núcleo, los Esas cromosomas... jaulita literal son líneas que aparecen en la célula. ¿Cómo? Literal son líneas que aparecen en la célula. Son líneas. Más que líneas, son como hilitos, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué sirven. En la profase lo único que ocurre es que los centriolos se van a cada polo de la célula, forman al uso mitótico y dentro del núcleo ya están listos los cromosomas. Entonces lo que tiene que pasar es que siempre dentro de esta misma fase el núcleo desaparece por un instante. Y no es que desaparezca por completo, sino que su membrana nuclear se va a dividir en 2 mitades. Una se va a ir aquí arriba y la otra mitad se va a ir aquí abajo. Y los cromosomas van a quedar bailando dentro de la célula, van a estar libres. Pero para que no se escapen, aparece el uso mitótico. Entonces ahora sí, entramos en la siguiente fase. Hasta el núcleo que va a desaparecer. El uso mitótico ya está listo para agarrar los cromosomas antes de que empiecen a hacer su fiesta por ahí como cualquier cosa. Y entonces ya entramos a la metafase. ¿Ok? En la metafase, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, maestro, es que estoy tomando mis apuntes en la otra computadora. Dígame qué pasó. O nada más para ver si puedes leer, por favor. Ah, claro. Es metafase. Cromosomas están unidos al hueso, al uso mitótico, se dice, pues se pronuncia así, ¿verdad? Mitótico. Por los centrómetros y se alían en el plano ecuatorial de la célula. Ok. Siempre vamos a ver esa frase de plano ecuatorial. Imagínense que la célula es como el planeta Tierra, ¿ok? Entonces sabemos que el ecuador del planeta, ¿dónde está? Es el eje donde están plantados todos los cromosomas que se llama plano ecuatorial. Exactamente. Si pensamos en el planeta Tierra, por ejemplo, el ecuador es una línea imaginaria que divide a la Tierra en 2 partes. Entonces, cuando nos dice ahí que los centrómeros se alinean en el plano ecuatorial, se refiere a que todos los cromosomas se van a ir en medio de la célula. Normalmente los cromosomas no pueden hacer eso por sí solos. Ellos, ya vimos que en la profase, ¿ok? El núcleo se rompe y libera los cromosomas. Entonces el núcleo lo que hace es que se divide en 2 partes. Y su membrana, 2 partecitas se van por acá y 2 partecitas se van por acá. ¿Ok? Así como lo vemos. Si observamos muy bien esta imagen que corresponde a la metafase, estas líneas que vemos aquí, estas 2 de aquí abajo y estas 2 de aquí arriba, corresponden a la membrana nuclear, o sea, son el núcleo, ¿ok? Que ya se dividió en 2. Una se va aquí arriba y otra se va aquí abajo.
Los centriolos, que ya estaban desde hace mucho tiempo en la célula, lo único que hacen es que ya se van directamente en la parte del medio de la célula, 2 arriba, 2 abajo, ya formaron el uso mitótico. Entonces el uso, como hilitos, que es esa famosa jaula que les dicté, lo que van a hacer es que como si fueran charros, van a enlazar a los cromosomas para que no se escapen y los van a ordenar. Les van a decir, a ver, pónganse aquí en filita india, porque ahorita nos vamos a dividir. Entonces, ya que los alinean a todos en la parte del medio, ahora sí, ya están listos para dividirse. Si ustedes se dan cuenta, vean muy bien, ahí está el cromosoma, vean su centrómero, ¿ok? Que es la parte del medio, y vean cómo ese centrómero está unido al uso mitótico, ¿ok? Esos son esos hilitos, eso es el uso mitótico que se desprende de los centriolos, ¿ok? Y agarra los cromosomas en la parte del medio y los alinea, los pone todos así en filita india. Ya para separarlos, recordemos siempre que el cromosoma como tal, como lo estamos viendo en esta imagen, es la cadena de ADN que está dividida en 2. Por eso tienen esa forma de X, ¿ok? Entonces, después viene la anafase, ¿ok? Aquí en la anafase, vamos a ver quién me ayuda. ¿Será que pueda regresar la diapositiva? Claro. Si alguien necesita que lo explique mejor, me puede decir y lo puedo repetir, no hay problema. Ok, entonces, ya que el uso mitótico ya agarró a los cromosomas, ya los ordenó muy bien, los tiene agarrados de su centrómero, ahora sí entramos en metafase, ¿ok? Entonces, vamos a ver quién me ayuda. Arlet. ¿Puedes leer, por favor? Bueno, si Arlet no puede. Amelie. Se separan las cromátidas moviéndose lentamente a los polos opuestos. Al terminar la anafase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo celular. Exactamente. Entonces, ya que pasamos de esta fase en la que la célula, en la que los centriolos con ayuda del uso que formaron ya organizaron a los cromosomas, ya los agarraron de su cintura, ¿ok? Entonces ya viene la anafase. Aquí sigue todavía la chamba de los centriolos. Ya sabemos que ellos están en cada lado de la célula. Ahí sigue el núcleo que está como en espera, dividido en 2 partes el pobre. Ahí sigue abierto sobre la membrana nuclear. Entonces lo que hacen los centriolos, ya viene su chamba más difícil. Lo que tienen que hacer es empujar a la célula cada uno por su parte. Vean cómo el centriolo de aquí arriba está empujando la célula hacia arriba y el otro centriolo lo está empujando hacia abajo. Al hacer esta acción de estar empujando cada uno de los centriolos a la célula en diferentes lados, lo que hacen es que empiezan a estirar al uso mitótico, que es esta jaulita, ¿ok? Entonces, cuando el uso mitótico se empieza a estirar, literal como si fuera una liga, empieza a jalar a los cromosomas, y como los tiene agarrados del centrómero, que es la parte del medio, pues lo que está haciendo es que los está rompiendo a la mitad. Recordemos que el ADN normalmente es una sola cadena, que es la que vemos aquí, ¿ok? Es esto que vemos aquí, ¿ok? Normalmente así sería un ADN. Pero como ya se duplicó y ya formó cromosomas, pues ahora el ADN está por 2 en cada cromosoma, ¿ok? Está duplicado para que cuando el uso mitótico lo rompa, pues la información genética no se divida a la mitad, sino que simplemente va a dividir sus respectivas fotocopias, ¿ok? Aquí se van las copias y hagan de cuenta que estos son los originales, ¿no? Entonces simplemente los está rompiendo para que cuando se formen las 2 células nuevas, pues no tenga información genética dividida a la mitad, sino que es la misma información que nada más está duplicada, ¿ok? Lo único que hace el uso mitótico es agarrar su parte respectiva y la lleva al lado que le corresponde, ¿ok? Entonces, cuando termina la anafase, tenemos a la célula con esta forma. Tiene una forma como de un maní, ¿ok? Si se dan cuenta, es la célula grandota
y ya le salió como una cinturita. Entonces ahora sí, el núcleo lo que hace, que estaba en espera, se empieza otra vez a formar, solo que con las partes correspondientes que tiene arriba y abajo, ¿ok? Se forma aquí un núcleo aquí arriba, se forma otro aquí abajo, ¿ok? Los centriolos siguen estirando a la célula, y mientras eso ocurre, los nuevos núcleos empiezan a formar. Entonces ya no vamos a tener un núcleo, sino que vamos a tener dos, cada uno con sus propias partes de ADN, ¿ok? No sé si les quedó claro o quieren que lo repita. Siento que en la imagen se ve bien, está claro, pero sé que puede haber dudas con respecto a eso. Si alguien quiere preguntar, puede hacerlo. Nada más déjenme checar el chat. Ok, nadie ha escrito nada. Profe, ¿cómo los centriolos se vuelven a duplicar si queda un par en cada lado? ¿Cómo los centriolos qué, perdón? Se vuelven a hacer dos pares en cada célula y queda uno de un lado y el otro del otro. ¿Te refieres a los centriolos como tal? Sí. ¿O al núcleo? No, a los centriolos. Otra. Bueno, los centriolos normalmente en la célula, ¿ok? Están en dos juegos, ¿ok? O sea, así como las mitocondrias que vienen de a 4, ¿ok? Los centriolos también. Entonces, cuando ya la célula se prepara para dividirse, siempre en esa interfase, los demás organelos que no los mencionan en la bibliografía, también se preparan para dividirse, ¿ok? Entonces, los centriolos son los que ayudan a que todos se puedan dividir y que todos sepan a qué lado se tienen que ir. Entonces, los centriolos no es que ellos se dividan, sino que son dos pares y cada uno se va de un lado de la célula, ¿ok? Ya cuando las dos células se van a formar y cada una ya es individual, ahora sí, los centriolos se vuelven a dividir por su cuenta en cada célula para que vuelvan a haber dos pares en cada célula. Para que si vuelve a ocurrir el proceso, pues nuevamente vuelva a ver esa división. No sé si más o menos te quedó claro. Sí. Ok. Entonces, vean aquí como en la anafase los centriolos están jalando a los cromosomas, ¿ok? Los están llevando hacia cada una de las partes de la célula para romperlos y que se puedan formar los nuevos núcleos, cada uno con su propia cantidad de ADN que ya se había duplicado. Después entramos en la telofase. Aquí, vamos a ver. Jonathan, ¿puedes leer? Sí, sí puedo. Por favor, Jonathan. Telofase. En células animales comienza a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial. Este proceso se llama citocinesis. Eventos que siguen contrarios a los de la profase. Exactamente. Dice que son contrarios a la profase, porque si recordamos un poquito, les voy a regresar un poquito en el pasado. Aquí. ¿Ok? En la profase lo que ocurre, ¿ok? Es que la célula ya está preparada para dividirse, ya está todo listo. Entonces, desaparece la membrana nuclear, se liberan los cromosomas y aparece el uso mitótico. ¿Ok? Entonces nos dice que la telofase, que es la última fase, pues es lo contrario. Aquí, el núcleo que ya había desaparecido vuelve a aparecer, solo que ahora ya está duplicado. ¿Ok? Entonces, cada uno, gracias a los centriolos, se va a formar en cada uno de los polos de la célula. ¿Ok? Si se dan cuenta, ese cacahuatito que ya se había formado en la anafase, ahora tiene más cinturita, ya está más listo para dividirse, y ya podemos distinguir perfectamente los nuevos núcleos. Acá hay uno y aquí hay otro. Ahí siguen los centriolos haciendo su chamba de seguir empujando a la célula. Ya los cromosomas se dividieron gracias al uso mitótico, se meten nuevamente a su casita dentro del núcleo y ya vuelven otra vez a agarrar su forma viejita de cadena, ¿ok? Ya dejan de ser cromosomas para volver otra vez a ser fibras de ADN. Y posteriormente, cuando eso termina, ahora sí, ocurre algo que se llama citocinesis, que únicamente es la ruptura de esas dos células, o sea, de este maní que se formó, lo único que tiene que hacer es romper esta cinturita y eso se le llama citocinesis. Y si se dan cuenta,
Ya en la citocinesis tenemos a las dos células. Aquí hay una, aquí hay otra. Cada una tiene su propio núcleo, tiene su propio nucleolo, tiene su propia información genética. Y ya en esta fase, cada célula tiene sus propios organelos como normalmente estamos acostumbrados, ¿ok? Durante toda la fase de división se dividió el retículo endoplasmático, se dividió el aparato de Golgi, se dividió los lisosomas, ¿ok? Todos se multiplicaron y cada uno va a quedar en una parte correspondiente de la célula, ¿ok? Ya en la citocinesis se van a terminar de formar, ¿ok? Van a ver otra vez en esta célula 4 mitocondrias, aquí también. Aquí tenemos todavía 2 centriolos, pero vuelven a aparecer otros 2 para que haya 4 otra vez en cada célula, por si vuelve a ocurrir el proceso, la célula ya está preparada, ¿ok? Ahí está. Esa es la citocinesis, se forman los núcleos y al final tenemos no una, sino 2 células. No sé si alguien tiene dudas con eso. Sé que puede ser un poco difícil de entender al principio. Pero bueno, nada más para que sepan. Ahora, vamos a ver qué hora es. Bueno, estamos a tiempo. Nada más para ver esta última presentación. Digo, diapositiva. Entonces, Jessica, ¿puedes leer, por favor? O bueno, si no puede ella, Eurídice. Tampoco. La división celular en plantas ocurre principalmente en lugares especializados llamados meridianos. Regiones sistemáticas son lugares de crecimiento activo. En células vegetales, durante la telofase, se forma una placa celular en el centro de la célula, dividiendo el citoplasma en 2 partes iguales. Ok. Vamos a ver que a diferencia de nosotros, las plantas están constantemente en división celular, ¿ok? Porque ellas tienen un crecimiento indeterminado y toda su vida están creciendo y creciendo y creciendo. Por lo tanto, sus células todo el tiempo están en división. Sin embargo, en las plantas hay lugares en los que esas partes son más visibles que en otras, ¿ok? O sea, la división es más constante. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que sería una parte de la planta que constantemente se está dividiendo todo el tiempo, todos los días? ¿Quién me dice? El tallo. El tallo podría ser, pero hay otra todavía más, una que no podemos ver normalmente. Esa crece todos los días, más que el tallo. ¿Cuál creen que es? ¿La raíz? Exactamente, la raíz. Vamos a ver que las plantas tienen algo curioso, porque todo lo que nosotros vemos afuera, que no está debajo de la tierra, es proporcional a lo que está abajo. O sea, toda la cantidad de biomasa, de hojas, de tallo, ¿ok? de ramas, es lo equivalente a lo que hay en el suelo. Entonces, si tú ves un árbol así súper gigante, ten por seguro que tiene una raíz igual de grande, ¿ok? Entonces, la raíz, para poder soportar todo lo que la planta tiene que mantener, necesita estar igual de grande. Entonces, constantemente está creciendo y se está dividiendo porque está buscando agua, ¿ok? Está buscando nutrientes. Entonces, esa es una de las partes más activas de división de una planta. Si nosotros queremos ver los cromosomas de una planta, tenemos que sacar a la planta de la tierra, cortar las puntitas de las raíces, y eso nosotros en laboratorio se le hace un preparado especial con el que podemos contar los cromosomas de esas células que se están dividiendo en la raíz. Específicamente, tiene que estar la célula en metafase, ¿ok? O sea, cuando los cromosomas están alineaditos en la parte del medio de la célula, ahí tú congelas a la célula en esa fase con unos reactivos, con unos procedimientos, y ya en el microscopio, cuando tú veas tu muestra, vas a ver diferentes células, algunas en anafase, algunas en telofase, y cuando encuentres a una en metafase, ahí vas a ver a los cromosomas y ya están listos para que tú los cuentes, ¿ok? Entonces, dicen, las células vegetales durante la telofase se forma una placa celular en el centro de la célula, dividiendo el citoplasma en 2 partes. Es lo que vemos aquí, ¿ok? Normalmente sabemos que la célula vegetal, a diferencia de la animal,
tiene un recubrimiento extra, aparte de su membrana, que se llama pared celular, que le da esa forma como de microondas o como de televisión, ¿no? Entonces, es una capa muy dura que tiene la célula vegetal, y para dividirla es necesario que el citoplasma se divida en dos partes. Entonces se crea esto que se llama laminilla media, ¿ok? Esa laminilla media está formada por la vacuola, ¿ok? Que es lo que va a hacer que la célula se divida en dos partes, ¿ok? En el caso de la célula vegetal. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Ya nos agarró. No, ninguna, maestro. Ok. Nada más les voy a dejar de compartir. De todas maneras, mañana que tengamos clase, vamos a repasar esto otra vez para que les quede claro, porque pues, cuando les ponga las preguntas, pues no se me vayan a perder por ahí. Vi que alguien escribió, déjenme checar. Ok, Jessica, no te preocupes. Ok, gracias, Carla. Nada más dile a Arlet, pues que le avise a su tutor para que los maestros lo tengan en cuenta. Vamos a dejar y continuaríamos mañana, ¿ok? Repasamos y continuamos el tema. Entonces, sí, maestro. Muy bien, chicos. Prepárense para su siguiente clase. Nos vemos. Sí, tenga buen día igual, maestro. Igualmente, gracias, Alexander. Que tengan un lindo día. Nos vemos, chicos. Buen día. Hasta luego, profe. Dios, profe.